Es gracioso que, al ser lanzado el último sencillo, Better Without You, me puse en marcha a escribir el guión de un nuevo video comentando mis expectativas sobre The Bitter Truth. Por falta de tiempo ni siquiera pude narrarlo, ni mucho menos comenzar a editarlo. He tenido buena y mala suerte. Buena por el hecho de que ya pude escuchar el disco. Mala es que tengo que estar narrando ahora un nuevo guión y tuve que desechar el anterior. Pero en fin, que por lo menos ahora podremos comentar el nuevo material discográfico de Evanescence. Vamos a cambiar un poco la fórmula. En esta ocasión no iré mencionando canción por canción, sino más bien una impresión general del material completo para no hacerlo tan tedioso. The Bitter Truth nos ofrece un material discográfico bastante pulido. No puedo decir que el álbum sea una decepción para nada. Suena bastante fresco, lo que nos deja entrever que Evanescence se ha sabido adaptar a la época, sin dejar de lado para nada su esencia, pues siento en su mayoría que el disco tiene sus raíces muy marcadas, sabiendo entrelazarse con sonidos más novedosos y temas chitlosos e interesantes como lo es Jailbreak, que fue de hecho mi tema favorito inmediato desde que lo escuché por primera vez. En todo el disco se pueden apreciar elementos electrónicos que ayudan a detallar y hacer más completas sus canciones, y se agradece que todos estos elementos no sobresaturen las canciones y se usen solamente para impresionar, sino que se conjugan bastante bien entre sí. Otro buen ejemplo de esto es Better Without You, que definitivamente sabe aprovechar todos estos elementos junto a detalles sinfónicos que hacen del tema una joya bastante disfrutable. Tampoco podemos dejar de lado los elementos góticos que hacen que Evanescence sean ellos mismos. Desde The Game Is Over, que fue en su momento un buen gancho, dio a la banda a sus fans un tema suficientemente potente. Feed in the Dark, Better Without You, Part of Me y Blind Belief son otros temas que resaltan por los elementos oscuros y potentes dentro del álbum, siendo esta última otra de mis favoritas del nuevo material de la banda. Los momentos más geniales y memorables se van a encontrar en el puente antes del último coro del tema Better Without You. El solo de Jailbreak realmente lo amé y me pareció espectacular. El solo de Feeding the Dark también se siente un placer el escucharlo entremezclándose con los sonidos del teclado. Tiene una atmósfera fascinante. Wasted on You es también otro de los temas que deja un gran sabor de boca con esa conclusión tan potente de la canción. Far From Heaven es en su totalidad otro momento memorable del álbum, pues entremezcla elementos sinfónicos y electrónicos que te hacen perderte totalmente. La voz de Amy te atrapa en este tema. También se agradecen enormemente canciones como Use My Voice, que realmente transmiten un sentimiento de empoderamiento muy significativo. Y por supuesto que Evanescence no nos deja exentos de agresividad como la que encontramos en Takeover, un tema igual de pegajoso como Jailbreak pero más pesado. Blind Belief también tiene sus toques de agresividad en sus instrumentos bastante marcados y que se agradecen infinitamente. Como dije, no iba a desplayarme demasiado comentando canción por canción, sino lo que me ha parecido más relevante. Ahora simplemente me limitaré a dar mi puntuación final del disco, siendo para las canciones un 9.6 total. Para la portada doy un 8 de puntuación, que francamente me encantó el concepto, pero para ser honestos la tipografía me pareció bastante simplista, y estoy seguro de que muchos estarán de acuerdo en esto. Por otro lado, debo elogiar los videos que se hicieron para los sencillos, los cuales, pese a que llegaron a ser grabados independientemente por cada integrante, logran sentirse bastante bien hechos, y por supuesto, que el haberse esforzado en hacer cuajar esta idea les da un plus a su favor. A los videos les otorgo un 10 por ese trabajo. Por lo cual, tenemos a The Bitter Truth pasando con un total de 9.2 de calificación, y sin duda tomará lugar como uno de mis álbumes favoritos de este año. No esperaba sentirme tan emocionado en su momento por este estreno, pero desde el primer sencillo me han enganchado. El álbum completo y la espera por este han valido 1000 veces la pena, y es una felicidad que por fin la banda nos haya regalado un nuevo álbum que es nuevo en su totalidad y no refritos de temas viejos.
No tomen este video como una reseña, pues siento que no han funcionado del todo y no me gustaba el concepto anterior, así que tómenlo más como una opinión personal. Y a sabiendas de esto, espero que ustedes también me comenten qué les ha gustado más de este nuevo material, cuáles fueron sus canciones favoritas y si el álbum cumplió con sus expectativas. Si el video te gustó, no olvides dejar tu pulgar arriba y suscríbete al canal para no perderte ningún otro video. Compártelo para que lleguemos a más personas y todas podamos opinar algo sobre cada tema que se habla aquí. Además, no olvides seguirme en mi página de Facebook y en Instagram para que así podamos interactuar y compartir contenido diferente al que se ve aquí. Y ¿quieres conversar con más personas con gustos similares? Únete a nuestro chat en Telegram, una plataforma más segura para interactuar. De mi parte es todo por hoy y sin nada más que añadir, se despide Errot.